Vamos a continuar con el tema y pues vamos a atender propiamente ya el capítulo número 10 de Nehemías. Veamos cómo paso a paso el Señor nos está permitiendo ir avanzando en esta área y pues gloria sea para el Señor. En este capítulo 10 vamos a ver el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Y recuerden que ayer pues se nos comentó al final del capítulo que firmaron un pacto, ¿verdad? Y bueno, pues ahora se nos ofrece la lista de aquellas personas quienes firmaron este pacto. Y entre el versículo del 1 al 8, pues se nos da una lista propiamente nombrando a Nehemías, ¿verdad? Como el gobernador y pues a los sacerdotes que firman este pacto. Y como vemos al final del capítulo 9 de Nehemías, pues el pueblo había llegado a un punto de decisión. Y ahora colectivamente, pues la nación iba a hacer algo respecto a esta situación, de lo que Dios había hecho con ellos, de ver todas las bondades, de ver que verdaderamente quien se equivoca es el hombre y no Dios, quien tiene misericordia del hombre es Dios, y pues quieren ahora entrar a ese pacto, ¿verdad? Entonces, Nehemías 9:38, pues le da sentido a esto, y por eso dice la palabra de Dios allí: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Entonces, esta declaración propia de hacemos fiel promesa, pues es literalmente cortar un pacto, o sea, establecer un pacto. Miren, los pactos no eran hechos en el antiguo mundo, sino que eran cortados, por eso lo dije así, porque casi siempre un animal era sacrificado como parte del pacto. O sea, era de la manera en que se afirmaba y se confirmaba un pacto. Un pacto pues siempre costaba algo, ¿no? Y nuestro punto de decisión siempre nos va a costar algo. Entonces, la vida centrada en uno mismo, en nuestra comodidad, en nuestro descanso, en algunos de los placeres pasajeros de este mundo, pues tendrán que ser sacrificados propiamente, ¿verdad? Es el costo que tenemos que pagar al venir nosotros a hacer el pacto delante de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a calcular el costo para ver si vale el esfuerzo, si vale el sacrificio de lo que tengamos que dejar o de lo que tengamos que hacer en relación a lo que estamos poniendo como un pacto entre Dios y nosotros, mis amados. ¿Qué es lo que te está costando a ti? ¿Qué es lo que realmente te va a costar de aquí en adelante? ¿Realmente vale el esfuerzo que vas a hacer? ¿Crees que la vida eterna tenga el peso de gloria en Cristo Jesús como para que pues dejes a un lado tu vida centrada en ti mismo, que dejes a un lado tu comodidad, tu descanso, que dejes algunos de los placeres pasajeros que este mundo ofrece y con el cual pues el enemigo no solo nos tienta, sino que también nos hace caer en pecado? ¿Crees que verdaderamente vale el esfuerzo? Yo creo fielmente que sí. Y por el lado de donde veamos, siempre nos vamos a dar cuenta que verdaderamente vale la pena, y más que valer la pena, vale el esfuerzo, el hecho de dejar todo aquello que tengamos que dejar por cumplir con el pacto que hemos firmado delante de Dios cuando recibimos a Cristo o cuando el Señor nos vuelve a llamar, como por ejemplo en estos días que hemos estado atentos a lo que Dios habla en nuestras vidas y que tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Y bueno, pues así es como debe de ser. También quiero decirles que fue maravilloso que la nación como un todo sintiera que algo tenía que hacerse sobre el problema del pecado que había entre ellos, pero no tenía valor a menos de que los individuos se acercaran y dijeran: nosotros haremos algo al respecto. Y por eso aquí están los líderes, 84 líderes en total, dispuestos a poner sus nombres
en la línea para el pacto delante de Dios y firmar, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, y los que firmaron fueron. Entonces esas personas en el tiempo de Nehemías sabían de qué se trataban los pactos y lo importante que eran para Dios esas declaraciones. Ellos recordaban que Dios hizo un pacto con Abraham, prometiendo que tanto la nación como el Mesías, el ungido, el esperado, el amado, el deseado, descenderían de él. Dios hizo un pacto con Moisés y la nación de Israel, cuando les dio la ley allá en el monte de Sinaí, Dios hizo pacto con el rey David, prometiéndole que el Mesías vendría de su familia directamente, ¿verdad? Que de su linaje. Y por eso Dios mantuvo propiamente pues, el linaje de David hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Y sobre ese linaje es que viene nuestro Señor Jesucristo. Pero el acto más grande, más representativo ahora para nuestras vidas, mis amados, es el nuevo pacto instituido por el Mesías. En aquel tiempo aún estaba por venir, ¿verdad? En el tiempo de Nehemías, pero ahora ustedes y yo nos hemos dado cuenta de cuán fiel ha sido Dios, de cómo Él ha venido a cumplir sus promesas, esos pactos que hizo con cada uno, el pacto mosaico, el pacto abrámico, el pacto davídico, y ahora hasta nosotros ya tenemos claro que cumplió el pacto mesiánico con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos pues la esperanza, ¿verdad? De la promesa de Dios de que nuestro Señor Jesucristo regresará por su iglesia, vendrá por segunda vez, todo ojo le verá, ¿ya? Y entonces vemos que Dios ha sido fiel y si lo ha sido, lo seguirá siendo, mis amados. Recordemos que Dios es un Dios que no cambia, es inmutable. Entonces, es así como esos 84 líderes vienen y firman y reafirman ese pacto que hicieron con Dios. También del versículo 9 al 13 se nos ofrece la lista de los levitas que firmaron el pacto. Entonces vemos que no solamente fue el gobernador, no solamente fue el gobernador y los sacerdotes, sino que ahora también están involucrándose los levitas, mis amados. Y del versículo 14 al 27, pues se nos da la lista de los líderes cívicos que firmaron el pacto. Esos líderes del pueblo, ¿verdad? Entonces vemos cómo no solo se involucra el gobernador Nehemías, sino también se involucran los sacerdotes, los levitas y ahora también los líderes cívicos. Entonces nos damos cuenta de que en conjunto todo el pueblo se involucró para la firma de este pacto y se nos da la lista de todas esas personas, como les digo, 84 personas en total, y de esta manera pues tenemos ahora esa declaración firmada. Nosotros humanamente tenemos un dicho que tenemos que generar un escrito y dejar constancia, porque las palabras muchas veces las lleva el viento. Estos hombres, este pueblo en particular, se aseguró de que lo que habían prometido del pacto que habían hecho con Dios no se lo llevara el viento. Y precisamente por eso se escriben sus nombres y se firma al calce, justamente como un contrato, como técnicamente debe de ser. Y bueno, entonces también se generan pues los términos del pacto. En la segunda parte de este capítulo número 10 de Nehemías se nos ofrece pues la condición de cómo quedaron los términos del pacto. Es como cuando hacemos un contrato, ¿verdad? Y tenemos una sección en donde se declaran los términos, qué es lo que se va a hacer, qué no se va a hacer, cómo se va a realizar las cosas. Bueno, pues entonces aquí se nos da la realización del pacto con Dios, entre el versículo 28 y 29. Y dice la palabra de Dios, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, con sus hijos e hijas,
todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Entonces, vemos aquí cómo los 84 mencionados anteriormente sellaron el pacto, ¿verdad? Así es como nosotros tenemos que hacerlo. Ahora ustedes y yo, fíjense que tenemos la gran bendición, cuando ya empezamos a comprender todo esto, mis amados, cuando nosotros somos llamados de parte de Hashem, del Eterno, al altar, ¿verdad? Cuando se hace un llamamiento de parte de el pastor, cuando está el predicador exponiendo la palabra de Dios en el culto, en el sermón propiamente y en el espacio específicamente de la administración, ustedes se han dado cuenta que en muchas ocasiones a través de la lectura de la palabra llega el momento en que comprendemos nuestra condición verdadera delante de Dios, como lo decía ayer nuestra hermana Fanny, y reconocemos que hemos pecado, reconocemos que hemos fallado, y el predicador del momento, obviamente guiado por el Espíritu Santo, nos llama justamente a entrar en un pacto, a hacer un pacto con Dios, reconociendo que pues hemos fallado, que nos hemos equivocado, pero que tenemos el deseo que de aquí en adelante volvamos a poner las cosas en orden. Bueno, lo estoy explicando esto porque justamente ahora nosotros no cortamos un pacto, ¿verdad? Ya no es así de esa manera en que nosotros tengamos que venir delante de Dios. El sacrificio perfecto ya se hizo. Jesucristo lo consumó a cabalidad, totalmente, íntegramente en la cruz del Calvario. Y por eso dice nuestro Señor Jesucristo, consumado es, y a partir de ahí ya no se requiere mayor sacrificio, ¿ok? Porque no hay un mayor sacrificio que ese. Pero lo que sí podemos hacer y debemos hacer es aprender a sellar el pacto con Dios. Cuando Dios nos llama a pactar con Él, también tiene que haber un costo de parte nuestro, mis amados. Y tenemos que estar bien conscientes de qué es lo que vamos a dejar o qué es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Qué significa declarar un pacto con Dios? Sellar ese pacto, muchas ocasiones, mis amados, lo tenemos que hacer con algo que verdaderamente tenga el peso específico de que nos recuerde constantemente de que estamos bajo un pacto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Normalmente lo que tenemos que hacer es sellar un pacto con algo que nos cueste desprendernos. Muchas ocasiones tendrá que ser, si Dios nos llama con una economía, mis amados, yo tuve una experiencia muy grande, recién nací en el Señor, hace ya prácticamente 17 años, cuando llegó una palabra de Dios a mi vida y yo quise sellar ese pacto. Y en ese momento yo fui enseñado y yo le ofrecí a el varón que había traído esa palabra para mi vida y que me llevó a tener esta condición de desear pactar con Dios para que yo llegara a la condición de transformación que Dios quería traer a mi vida y de renovar mi condición delante de Él y hacer lo correcto delante de Él. En ese momento yo fui enseñado a sellar el pacto. Yo no lo sabía, no sabía cómo hacerlo y le pregunté a mi pastor en aquel tiempo, digo, ¿cómo debo hacerlo? Dice, dale una ofrenda y dile a ese varón que aceptas esa bendición, esa declaración y que sellas el pacto que estás haciendo con Dios. Y la verdad, en ese momento yo sí sentí que me dolió mi cartera, porque Dios puso en mi corazón una ofrenda generosa y sentía yo así como, todavía no comprendía nada de esto, y sentía que de verdad me estaba costando, pero lo hice con un interés y con una idea clara de verdaderamente hacer lo que yo tenía que hacer, lo sentí en mi corazón. Y simplemente fui y le di una ofrenda a ese varón y le digo, pastor, quiero sellar el pacto que estoy haciendo con Dios. Por favor, acepte esta ofrenda. Y el varón se quedó así como diciendo, wow, realmente comprendió lo que tenía que hacer.
Y en ese momento yo creo que tuve la bendición de que ese pacto sellado, eh, hasta el día de hoy, me ha traído a bendición, me ha puesto en una condición correcta, porque ese punto sacrificial que realicé en aquel momento llevó al punto mío, no por el dolor de dar dinero, no, sino por el hecho de aprender a desprenderme de algo que posiblemente en aquel tiempo era mi ídolo. Y se selló ese pacto de una manera completa, correcta. Entonces, aquí lo estoy comentando porque los 84 mencionados anteriormente sellaron ese pacto, pero el resto del pueblo, esto es, todos los que tenían comprensión y discernimiento, también sellaron el pacto con Dios, mis amados. O sea, esto nos está llevando a ver que esa palabra de quien tiene comprensión y discernimiento tiene que venir a hacer lo correcto de Dios. Hoy la gloria sea para el Señor, porque a ustedes y a mí el Señor nos está dando comprensión y discernimiento en todas estas cuestiones, porque por algo somos un remanente cada pequeño, ¿verdad? Si nos damos cuenta, no es la misma atención que se da, por ejemplo, como les decía en días pasados, a los devocionales, al culto en general, a llamados específicos generalizados, no, sino que nosotros, ustedes y yo, en este espacio justamente, en este seminario, somos personas que Dios nos está llevando a una comprensión y a un discernimiento mayor. Y no es porque seamos elitistas, no, solamente somos el remanente que estamos queriendo pagar el precio, que estamos sellando pactos, que estamos teniendo esa revelación que Dios trae a nuestra vida con una mayor iluminación por parte del Espíritu Santo. La gloria sea para el Señor. Bueno, dice ahí la palabra de Dios que lo hicieron para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Entonces, al hacer este pacto, aceptaron, ¿verdad?, que hasta pudiera haber una maldición de parte de Dios si no obedecían su ley. Recuerden lo que dice allí en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? En donde pone Dios la bendición y la maldición. Entonces ellos aceptaron la maldición como una forma de su corrección para traerlos de regreso a la obediencia si se salían del camino. Miren, muchos de nosotros hemos hecho algo similar. Probablemente no oramos diciendo, Dios, maldíceme si te desobedezco, no, ¿verdad? Pero muchos de nosotros hemos orado y hemos declarado delante de Dios, cueste lo que cueste, Señor, quiero seguirte. Cueste lo que cueste, quiero ser ese varón, esa mujer que tú uses para la gloria de tu nombre. Y cueste lo que cueste, mis amados, es esencialmente hacer la misma oración de decir, maldíceme si no te obedezco, ¿verdad? Y esa es una muy buena oración, porque eso nos va a recordar constantemente que hemos hecho pacto no con un hombre, no con cualquier persona, no con el hijo del vecino, no. Hemos hecho un pacto, ustedes y yo, y nos hemos comprometido con el Dios Todopoderoso, mis amados. Entonces tenemos que cumplir, tenemos que aprender pues, a pagar el precio de lo que se tenga que pagar con tal de cumplir con el pacto que hemos hecho. Muchas ocasiones el precio a pagar, por ejemplo, pues es destinar un tiempo específico para la búsqueda del rostro de Dios, para estar en la presencia de Dios. Y muchas ocasiones le damos vuelta, no pagamos el precio, preferimos hacer nuestras actividades mundanas, hacer las cosas que mejor nos convengan, y el pacto que hicimos se hizo a un lado. Y bueno, al rato, como decía bien nuestra hermana el día de ayer, simplemente muchas ocasiones estamos pasando y pagando las consecuencias por haber desviado nuestra atención de ese pacto que hemos hecho. Lo mejor que podemos vivir, mis amados hermanos, es vivir bajo ese pacto en Cristo Jesús. Ese nuevo pacto que Dios provocó en nuestras vidas, pues a través de la sangre de Cristo. Entonces, eso es lo que tenemos que estar cuidando más. Dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.
Y muchas ocasiones hacemos a un lado el pacto que hemos hecho con Dios por andar persiguiendo las añadiduras. Y mis amados, ¿por qué tendremos que perseguir la bendición si nuestro Señor Jesucristo dijo, eh, estas cosas, estos milagros, estas obras, esta bendición, los seguirá a ustedes? Pero tiene la condicionante de que primero tenemos que poner a Dios por encima de todas las cosas. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y las bendiciones nos seguirán. Muchas veces andamos mendigando bendición cuando las bendiciones están a nuestro alcance, solamente que no las vemos porque estamos desviados del camino que Dios nos trazó a través de ese bendito pacto en la sangre de Cristo. Si nos damos cuenta de cómo la palabra de Dios se va conformando de una manera tan especial que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios nos encausa correctamente para caminar como debemos. Amén. Dice ahí que ellos hicieron este pacto públicamente, aunque su significado más importante estaba entre el individuo y Dios, cada uno. Acuérdense que ya hemos dicho que este es como decimos, como dicen hasta los jóvenes, ¿no? Este es un tiro derecho entre Dios y cada uno de nosotros. Esto es personal, mis amados. Pero también era importante que otras personas fueran testigos del pacto. Un pacto público significa rendición de cuentas. Significa que yo estoy expuesto a que públicamente se me demande si algo no estoy haciendo correctamente. Amén. Entonces, ya en el versículo 30, pues se nos da la condición de la primera área de decisión, en donde dice el pueblo, seremos fieles a Dios en lo que se refiere a nuestras relaciones románticas, a nuestras relaciones personales, ¿verdad? Dice ahí, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Miren, esta promesa estaba dirigida a los padres, ¿verdad? Esto es porque en aquella época, mis amados, recuerden que los padres tomaban la decisión de matrimonio, no los jóvenes que se casaban, no las personas que se iban a casar. Eran los padres los que, es más, desde muy temprana edad hacían las alianzas. ¿Por qué? Porque ellos veían más la situación política, económica, que el romanticismo o el amorío. Entonces, si este pacto fuera a repetirse en la actualidad, pues ahora no estaría enfocado hacia los padres, sino a los individuos que quisieran casarse, ¿verdad? Por eso esto ya se delega a cada quien. Recuerden que ahora nosotros somos los que decidimos con quién casarnos. Ya es bien difícil que nuestros padres nos señalen a la novia o al novio, ya no. Entonces, si nosotros ya tomamos esas decisiones, pues también en nosotros recae la responsabilidad, ¿verdad? De tomar en consideración ese pacto. No unirse a yugo desigual, mis amados. Porque no solamente es que estemos desobedeciendo el pacto, sino también podemos ver las consecuencias que trae el hecho de esa desobediencia, de andarse metiendo en camisa de 11 varas, uniéndose a yugo desigual. Ojalá esto lo pudieran escuchar pues todas aquellas personas que están en edad casadera o en la posición o en la condición de poder casarse o de tener una relación afectiva con alguien. Esto, mis amados, tiene una trascendencia pero tan poderosa y pesada, que la verdad es que cómo se sufre cuando el yugo desigual viene a nuestra vida. Entonces no tiene sentido. Aparte de que estamos en un pacto en Cristo, ¿verdad? Entonces tendríamos que hacer siempre lo correcto. Que Dios traiga la provisión a nuestras vidas. Que Dios sea el que se encargue de acercarnos a aquella persona que Dios pues tomó en consideración para nuestra vida en el momento adecuado. Bueno, dice la palabra de Dios que no darían sus hijas, ¿verdad?, a los pueblos de la tierra. Esto, pues, lo único que nos enseña es que preservaba el importante principio de que un seguidor de Dios solo debe casarse con otro seguidor de Dios igualmente comprometido. Es evidente por experiencia y observación, ¿verdad?, que es importante escoger al cónyuge cuidadosamente,
pero sobre todo en oración. Que Dios sea el que muestre quién verdaderamente es el que tiene que venir a formar parte de nuestra vida, mis amados. Entonces, por ejemplo, cuando entendemos que el matrimonio es un pacto, pues tenemos algo que nos ata el uno al otro y que es más fuerte que las expectativas de la sociedad. Es más constante que el amor romántico y es más seguro que los tiempos felices. ¿Por qué? Porque tenemos un pacto y delante de Dios, que eso es lo mejor. Amén. Bueno, el versículo 31 nos muestra cómo la segunda área de decisión es que tenemos que ser fieles a Dios en lo que respecta también no solo a las condiciones de romanticismo o amoríos, sino también a los negocios. Y dice el versículo 31, asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Bueno, aquí vemos cómo bajo la ley del Antiguo Testamento, pues Dios dijo que nadie podía comprar o vender nada durante el día de reposo. Esos ciudadanos de Jerusalén habían estado quebrantando esa ley y ahora hacían pacto con Dios para cumplirla, para retomarla y cumplirla. Entonces, el motivo de romper esta ley, pues era claro. Podían hacer más dinero vendiendo en 7 días que en 6, eso es obvio, ¿verdad? Si tienes un día más de venta, pero aquí era un pacto de solo hacer dinero de manera que fueran obedientes y glorificaran a Dios. Mis amados, como vemos este pacto, pues es un gran desafío para la iglesia en la actualidad, donde pues muchos hermanos, muchas personas, ¿verdad? Están en carreras donde tienen oportunidades de hacer dinero de formas que son claramente incorrectas, que es el día del Señor el que se tiene que usar para provocar economía. Entonces nosotros necesitamos propiamente tener el mismo corazón que ellos tuvieron aquí en este punto y hacer pacto delante de Dios de solo hacer dinero en formas que sean correctas, que sean obedientes y que glorifiquen a Dios. Y que aún cuando sea el día del Señor, en el día en que mejor se vende, en el que más negocios se pueden generar, que tengamos claro el concepto de que Dios va a bendecir los 6 días de trabajo que nos da y que si verdaderamente dedicamos ese día a Dios en todo lo que tenemos que hacer, Dios va a bendecir a final de cuentas. ¿O acaso será que no tenga la capacidad nuestro Dios de glorificarse y de proveer todo lo que necesitamos durante los 6 días de la semana, de lunes a sábado, y que el día domingo que hemos dedicado para nuestro Dios, aunque ese día sea el día de mayor venta, el día en donde se pueden generar mayores negocios o mejores negocios, ¿no será acaso que Dios pueda provocar bendición en esos 6 días y que ese día se lo dediquemos verdaderamente a Él? Eso es lo que está pasando en ese momento ahí con Nehemías, pero también es lo que está pasando con muchos de nosotros. ¿Cuántas veces hemos dejado a un lado los quehaceres con nuestro Dios? Y me puedo dedicar y dirigir a ustedes en este grupo en particular, porque la mayoría de los que estamos aquí, pues tenemos actividad directa en las cosas de Dios, pero preferimos muchas veces hacer a un lado nuestras cosas, más bien nuestro pacto con Dios, que por buscar algo que el hombre necesita darnos o queremos tomar del hombre. Tomemos mejor lo que de Dios es, mis amados. Y vamos a ver cómo Dios es fiel para cumplir el pacto que ha hecho con nosotros. Él nos va a bendecir y va a suplir correctamente a través de esos 6 días que Dios nos da el día que nosotros hemos dedicado para nuestro Dios. Van a ver cómo es así. Y es verdadero porque Dios es fiel, mis amados. Entonces, fíjense cómo muchos de nosotros, como sucedió en los días de Nehemías, caemos en estas prácticas sutilmente. ¿Ah? No despertamos por la mañana diciendo que vamos a tomar el camino fácil, a engañar a otros o defraudar el sistema, lo que se nos presenta. Lo hacemos porque creemos que necesitamos, entre comillotas,
¿verdad? Hacerlo. Cuentas que necesitan ser pagadas, los niños que necesitan cosas, el carro que ya se descompuso. Yo no sé qué tanto podemos argumentar. Entonces, de repente hacemos truco, metemos mañas, decimos, sí, es que el domingo me va a caer un cliente y mejor lo voy a atender, y es que el domingo, que era el domingo, el día del Señor, me están proponiendo que venga yo a hacer alguna actividad y me voy a ganar un buen dinero y con esto voy a solucionar. Mis amados, pensamos que hacemos las cosas porque funcionan, pero realmente no necesitamos hacerlo. Si verdaderamente confiamos en Dios, Él cuidará de nosotros, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Nunca debemos confiar en nuestras ingeniosas maneras de hacer negocios, de dedicar los tiempos, más de lo que confiamos en el Dios del cielo, mis amados. Amén. Bueno, punto y aparte. Ya del versículo 32 al 39 se nos enseña acerca de la tercera área de decisión. O sea, no solo en el área de amoríos, ¿verdad?, o de relaciones interpersonales, no solo en el área de negocios, sino que ahora hay una tercera área de decisión. Y ahí se nos enseña que debemos ser fieles a Dios en lo que respecta a apoyar la obra de Dios. O sea, venir a meter las manos en el reino de los cielos. Así de sencillo es, pero también así de pesado es. Entonces, pues aquí, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Miren, ojalá yo hubiera dado este tema a alguien más y no yo, por la posición que tengo de pastor. Porque en muchas ocasiones cuando hablamos acerca de economías, tal pareciera que es el pastor el único interesado en participar en la obra del Señor y que por eso está duro y dale y que por eso está pidiendo dinero, porque es para él y porque es encajoso y porque es gravoso. No. Ojalá le hubiera dado a alguien más y les pudiera haber explicado correctamente que la obra de Dios necesita de nuestros recursos, necesita de lo que nosotros tenemos que aprender a contribuir, porque obviamente Dios nos está bendiciendo, nos está poniendo en una condición privilegiada, mis amados, de ser partícipes de la obra de su reino. Pero necesitamos verlo desde ese punto de vista. No es porque Dios necesite absolutamente nada de nosotros. Él es el rey del oro y la plata del mundo, pero qué bendición tenemos de que nos haya tomado en cuenta y nos considere para su obra. Y nos deja el punto más tranquilo como para venir a ser partícipes de su obra. Nos deja la condición de la economía que podamos ofrecer y que debemos ofrecer. Mis amados, no nos está pidiendo un sacrificio mayor como antes, ¿verdad? Simplemente es que nosotros aprendamos a ser dadivosos, que realmente tengamos en consideración que Dios nos ha provisto, que Dios nos ha sustentado, que Dios está derramando de su bendición a nuestras vidas y que hay muchas personas que necesitan también de eso. Nosotros tenemos que comprender que efectivamente el Evangelio de Jesucristo no cuesta, ¿verdad? Nosotros no podemos cobrar un peso por el hecho de llevar el Evangelio, pero el punto esencial está en que hay cosas que necesitan pues de mantenimiento, hay un costo específico. Ustedes ahorita están viviendo la realidad de que, por ejemplo, hasta para poder tener nuestros devocionales diarios, ustedes tienen que pagar propiamente un servicio de internet. Tienen que tener un equipo de cómputo o un dispositivo que de repente se llega a descomponer, hay que repararlo, que el servicio de internet hay que mantenerlo siempre pues en paga para que no se nos corte y cosas de esa naturaleza.
dentro del reino de Dios, Dios nos permite tener un establecimiento y la gloria sea para el Señor porque no pagamos renta, Dios lo proveyó y no se paga una renta para el, poder tener ese establecimiento físico, ¿verdad? En donde nos reunimos. Pero sí hay gastos que se necesitan cubrir y que independientemente de que ahorita, por ejemplo, estamos en la época de la pandemia, pues se tiene que seguir pagando luz, se tiene que seguir pagando predial, agua, etcétera, etcétera. Todas las condiciones que tienen que solventarse para mantener ese espacio, ¿verdad? Hay que hacer mantenimiento, reparaciones, situaciones. Comprar equipo de sonido. Últimamente, por ejemplo, les quiero comentar, solamente para darle forma a esto, hemos adquirido una batería para la alabanza con una característica completamente correcta porque es para la gloria de Dios. Se ha adquirido equipo de cómputo especializado porque obviamente hay la necesidad de transmisión. Se ha necesitado comprar pues hasta una cámara específica para poder hacer las transmisiones que se generan en vivo. Se tiene que pagar un internet que le llaman ellos simétrico para poder tener el servicio de subir a la plataforma el servicio sin que haya distractores, sin que haya interrupciones y cosas así. Entonces, todo eso, mis amados, pues tiene verdaderamente un costo, ¿verdad? Y Dios nos está llamando a ustedes y a mí a ser partícipes de su reino, de que esto se continúe, que esto se pueda mantener en esa condición, porque déjenme decirles que no solamente ahorita se llega a 10, 12, 15 personas que están viendo en vivo propiamente esta transmisión, sino que posteriormente se está difundiendo y se está llegando a mucha gente. Se está llevando el Evangelio de Jesucristo a mucha gente que, gracias a Dios, lo pueden después escuchar y lo están escuchando, y que quiero decirles que ya no sabemos ni siquiera a qué cantidad de personas estamos llegando día a día, porque gracias a Dios también ustedes me apoyan en reenviar lo que se está produciendo aquí en este centro de formación cristiana y de esa manera pues ser parte del reino. Sabes que cuando tú le das un reenvío a alguno de los temas o a todos los temas, como decía nuestra hermana Almita en la oración inicial, que nosotros pues tenemos la bendición de tener muchas cosas que se eh, producen en esta casa, pues es, por ejemplo, el versículo del día, la reflexión, el devocional, la lectura bíblica, los temas que se están grabando y que ustedes tienen la oportunidad de reenviarlo, todo eso nos hace partícipes del reino, mis amados. ¿Ah? Y entonces hay que imponernos ustedes y yo, por ley, así como lo dijo Nehemías, ¿verdad? El cargo de contribuir constantemente con lo que nosotros tenemos que generar para la obra de la casa de nuestro Dios. Amén. Tómalo como un pacto. Hazlo como un pacto delante de Dios. Sella en este momento la palabra de Dios. Comprométete con apoyar a la obra del reino, mi amado, mi amada. Entonces, fíjense bien, ellos en aquel momento entregaron un impuesto anual para apoyar las obras del templo. Necesitaban personas para traer la madera del templo de forma rotativa. Se comprometieron a obedecer, ¿verdad?, el mandamiento de los primogénitos, de las primicias y del diezmo. El 10% de lo producido para la casa de Dios. Ellos simplemente hicieron dos cosas. Primero, acordaron dar como Dios se los había ordenado, o sea, lo de los primogénitos, lo de las primicias y lo del diezmo, que eso ya está en la ley, ¿verdad? Y que ahora ya hemos estudiado que también viene para nosotros porque el diezmo no se instituyó en la ley mosaica. Recuerden que Abraham
Antes, mucho tiempo antes de que la ley fuera dada a Moisés en el monte Sinaí, él le dio los diezmos a Melquisedec, a un sacerdote que está por encima del sacerdocio levítico. Amén. Entonces viene una condición muy particular. Ustedes y yo tenemos que diezmar, mis amados hermanos. Segundo, acordaron dar conforme a la necesidad especial lo requiriera. O sea, el impuesto de un tercio de un ciclo y la madera era algo adicional que tenían que aprender a dar porque había cosas que requería el templo de inmediato, según la necesidad que iba presentando. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer exactamente lo mismo, mis amados. Por eso Dios nos está dando esta instrucción. Entonces, quiero nada más retomar el punto de lo del primogénito y las primicias. Estas eran maneras riesgosas de dar. Fíjense bien por qué. Porque su tierra tal vez no volvería a producir mucho producto o la vaca o la oveja a lo mejor quedaba estéril y ya no iba a dar la luz otra vez. Sin embargo, Dios reclamaba y reclamó lo primero, porque eso le pertenecía a Dios. El primogénito tenía que ser entregado a Dios o en su defecto redimido. Y déjenme decirles que era entregado a los sacerdotes, no era para una situación diferente. Pero Dios prometió bendecir esa ofrenda de las primicias y de los primogénitos en fe. Por eso Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Mis amados, recordemos cuál fue la condición y la situación que vivieron Caín y Abel. ¿Se recuerdan? Abel ofreció lo primero y Caín quiso esperar a ver si iba a tener para mejor después dar. Ahí está la diferencia. ¿En qué posición te quieres poner tú? Si Dios te dio algo, déjame decirte que Dios es capaz de volvértelo a dar y volvértelo a dar cuantas veces sea necesario. Pero con nuestra fe puesta en que lo primero es lo primero. Lo primero es para Dios. Él así lo pidió y así lo exige. Y lo sigue pidiendo, mis amados. El primer pensamiento de tu día, ¿para quién debe ser? Amén, para Dios. ¿Verdad? Esa es la realidad. El primer caminar de tu día debe ser para Dios. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú inicies, ofrécelo primero a Dios y vas a ver cómo Dios bendice. Por eso les voy a volver a repetir el proverbio capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. No te está diciendo de nada más la mitad, de lo que de repente se te antoje. No, dice de todos tus frutos. Y la promesa es de Dios, no mía. Y no estoy predicando esa nueva tendencia, ¿verdad? De prosperidad. No. Aquí está la palabra de Dios expuesta. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Entonces ya tendremos la oportunidad de estudiar en el libro de los Proverbios esto y vamos a ver cómo pues Dios nos habla acerca de provisión y de bendición. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Bueno, pues si antes pactaron hacer dinero solo de maneras que glorifican a Dios, aquí pactaron gastar su dinero en formas que glorifiquen a Dios, empezando por dar todo al Señor lo que debe uno dar. Al momento de declarar, no abandonaremos la casa de nuestro Dios, mis amados, es algo así como dicho de forma sencilla. La Biblia dice que tenemos que ser dadores, no tanto por el bien de aquellos a los que le damos, no, sino porque dar
rectifica nuestro corazón respecto a las cosas materiales. Recuerden que eso de dar nos lleva a que cuando lo hacemos con libertad, de corazón, en una actitud correcta, nos lleva a destronar el ídolo que muchas veces se forma en nuestro corazón respecto al dinero, a las cosas materiales. Cuando somos capaces de dar es porque estamos poniendo a Dios en el lugar que le corresponde, mis amados. De hecho, miren, Dios mismo es el dador más grande. Nos dio de tal manera que no escatimó absolutamente nada, mis amados. Una persona que quiere aferrarse, que no quiere dar, que siempre está pues nada más diciendo, es que a la iglesia nada más va uno para que le saquen dinero, ya va a empezar este pastor otra vez como los otros, ya nada más quieren dinero y dinero y dinero. Olvídense, si lo piensan de esa manera, no de nada. Gloria a Dios porque no de nada, porque de esa manera pues nada más vendrían a traer anatema a la condición de la iglesia y no. Se tiene que dar con un corazón alegre, con un corazón dador. Si alguno de nosotros nos aferramos al dinero tan fuertemente que no vamos a ser donadores alegres, ¿verdad? Entonces, pues, justamente estamos teniendo la revelación de dónde está nuestro corazón en lo que respecta al dinero. En dónde está verdaderamente nuestro corazón. Entonces aquí es donde tenemos que poner las cosas en orden. Y estamos estudiando la palabra de Dios, mis amados, para que no digan, sí, el pastor ahora sí se manchó, no. El Nuevo Testamento habla con gran claridad sobre el principio también de dar. El que el dar debe ser algo constante, planeado, proporcional, ¿ah? Y privado. En la primera carta a los Corintios, capítulo 16, del versículo 1 al 4, léanlo. Aquí nos habla acerca de también todo esto. Y en la segunda carta a los Corintios, en todo el capítulo 9, se nos habla acerca de que debemos ser dadores generosos, dar con libertad y con alegría. Así es. Entonces, por último, si tú eres reacio, ¿verdad?, a ser un dador como la Biblia dice que lo seas, pues simplemente habla con aquellos que lo son. Pregúntales si ha sido una bendición o una maldición en sus vidas el dar como Dios les dice que lo hagan. Dios promete que nunca nos quedará de ver nada y no podemos dar más de lo que Dios nos ha dado. Fíjense bien. Y Dios nos regresa a menudo, constantemente, mucho más que pesos y centavos, mis amados. Cuando nosotros damos alegremente, cuando nosotros venimos en una actitud correcta, mis amados, de verdad vemos la bendición de Dios de una manera increíble. Ese fue el capítulo número 10 de Nehemías. Yo espero que este capítulo nos lleve a hacer ese pacto con Dios, a firmarlo y a reafirmarlo constantemente y que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. El día de mañana, si Dios nos lo permite, estaremos en el culto, ¿verdad? Y ya será hasta el día lunes que estaremos hablando acerca de Nehemías 11, en donde se nos muestra a los ciudadanos de Jerusalén. Y pues viene el reclutamiento de los ciudadanos de Jerusalén, aquellas personas que van a vivir ya en ese espacio. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar.